Hola a todos, estamos grabando hoy el módulo 7, que es el programa de reemplazos Purina. Soy Mónica Marroquín, líder de territorio para AgriTail Guatemala. Vamos a ir viendo paso a paso los datos principales a tomar en cuenta para el levante de terneras, así como el programa de alimentación Purina. Bueno, ¿por qué es importante la nutrición y el manejo adecuado de las terneras y novillas? Aquí está todo el futuro de la lechería. Aquí es donde se va a invertir o se va a decidir el futuro de la ganadería. Por eso es que es tan importante. Lo que hoy hagamos con las terneras y novillas es lo que vamos a obtener mañana con las vacas de producción. Si hacemos un buen trabajo al principio, levantando correctamente las novillas, alimentándolas bien, dejando que crezcan en peso y talla adecuadamente, vamos a garantizar que cuando sean adultas tengan una producción óptima. Y eso va a ser el éxito de toda ganadería. Siempre decimos, cuando conversamos con los productores, que muchos, digamos, cuando empiezan una carrera y la empiezan acelerada, después de un tiempo sueltan el pedal del acelerador y van más lento, pero pierden muchas veces todo el esfuerzo. En muchas ganaderías que hemos visto, se invierte mucho en las primeras fases de las terneras y las novillas, y lastimosamente, cuando llegan a cierta etapa las novillas, ya no se le da mayor inversión, ya no se enfocan, digamos, en seguir procurando un buen crecimiento, y es ahí donde todo lo que aceleramos al principio en el crecimiento se pierde al final de la carrera. Entonces vamos a ir bien. Bueno, una edad temprana con el peso adecuado al primer parto dice que reduce las novillas requeridas como reemplazos, acorta el intervalo generacional y también aceleramos el mejoramiento genético. Por lo tanto, en la ganadería se va a tener un retorno más rápido de la inversión. Obviamente, mantener a las terneras y novillas es una inversión grande porque no están ingresando, eh, bueno, no están generando como las vacas, ¿verdad? Que todos los días están dando ingresos, pero esta inversión se paga. ¿Y cómo se paga? Vamos a verla acá. Cuando no se tiene un buen crecimiento de las terneras y novillas al principio, esto genera, yo lo llamo un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir eso? Nos atrasamos con un mal desarrollo del peso, nos atrasamos en que estas novillas puedan llegar más rápido a ser productivas, lleguen al parto a un menor tiempo. Entonces, y esto lo vemos mucho, mucho en ganaderías, principalmente en tropicales, donde se van alargando los meses al parto, porque como hablábamos, al principio, como lo ven en la curva, en esta gráfica, al principio sí se le invierte, pero en los meses venideros, cuando ya las novillas van a pastoreo, o cuando la novilla ya está preñada, ya no se le invierte. Entonces, ¿qué pasa? La edad al parto se va haciendo más alta. Esa novilla tiene que llegar a una edad más alta para poder llegar al parto, y lo vemos acá. Si la edad al parto es mayor, entonces significa que necesitamos tener en el hato mayor cantidad de novillas para poder reemplazar y poder regenerar el hato, o poder tener cierto porcentaje de descarte en el hato. Además de que al lograr el parto a una mayor edad, hay que mantener en el hato mucho más novillas, y eso al final se vuelve una carga mucho más grande económica, porque hay que alimentar a más animales. Entonces, si somos eficientes,
en desarrollar a esas novillas y las llevamos al parto a los 24 meses, no vamos a necesitar todas estas novillas que vemos acá en el hato para poder reemplazar a esas vacas que van de salida en el hato. Además, este costo es altísimo, el costo de alimentación de las novillas. Y también el poder llevarlas a una menor edad al parto nos permite que dentro de ese grupo de novillas, incluso podemos empezar a seleccionar las novillas con las que la finca se va a quedar, a las mejores novillas, y todavía pueden vender algunas novillas como genética. Entonces, por eso es importante y crítica la época, más ahora en época de altos costos de alimentación, el ser eficientes en la edad al parto de las novias. El peso en el parto es un factor que tiene mayor influencia sobre el aumento del rendimiento de la leche en la primera lactancia, y es lógico. Cuando una novia está poco desarrollada, el barril, digamos, la capacidad también de comer es menor. Entonces, por ende, esa vaca o esa novilla ya al primer parto no va a producir mucho menos leche en la primera lactancia, ¿verdad? Es muy lógico. Por eso es importante también tanto la talla, la altura, como el peso en el desarrollo de las novillas. Y estos beneficios, dice, en la producción de leche durante las primeras 3 lactancias, es independiente de la raza, sea tropical, sea Jersey, Holstein, cualquier raza que sea. Pero si logramos un mejor peso al parto, al primer parto, a la primera lactancia, entonces vamos a lograr una mayor producción en la vida productiva de esa vaca. En Australia reportan que las novillas que paren con una diferencia de 50 kilos, o sea, 110 libras de peso corporal menor al parto, reportan una disminución de más de 1.041 litros de leche durante las primeras 3 lactancias. Y es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De ahí, desde la primera lactancia, vamos marcando la vida productiva de esa novilla, de esa futura vaca. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? El estándar sugerido de ganancia de peso en reemplazos en Centroamérica, para Jersey, estamos hablando que esa ternera debería de ganar de 1.15 a 1.25 libras al día. En el caso de las Holstein, deberían de estar ganando entre un rango de 1.50 a 1.80 libras diarias. Y para las razas cruzadas, Girolando, por ejemplo, deberían de estar ganando de 1.40 a 1.60 libras al día. Bueno, ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder ayudar a los productores a lograr esas ganancias de peso? Dicen por ahí que lo que no se mide nunca se puede mejorar. Entonces, para eso es que tenemos nosotros esta herramienta para monitorear el crecimiento de las terneras y novillas. No importando la raza, tenemos para todas las razas. Este formato es muy sencillo de utilizar, les voy a explicar de manera sencilla. En la primera columna que vemos a mano izquierda, ahí introducimos el nombre de la novilla, si es que tiene un nombre la ternera o la novilla. Bueno, empezando por la fecha en que se está tomando el peso, el nombre de la novilla, como les decía. Luego vamos a ingresar datos en todas las columnas donde vemos una flecha azul. En la columna del número de registro, en algunas fincas, pues las identifican por número, le podemos poner nombre o número. Fecha de nacimiento es importante tenerla para ver qué edad tiene la ternera o novilla al día del pesaje. El peso al nacimiento, en este caso, digamos, en razas grandes como Holstein, sí pueden estar pesando alrededor de 84 libras. Si no la tienen, si no tienen esa medición en las fincas, es importante que la empiecen a llevar al nacimiento
que acostumbra empezar esas terneras o novillas, las terneras al nacimiento, y si tienen el dato, pues introducirlo acá. Ahora, si no, pues usemos un peso promedio para la raza, ¿verdad? En el caso, nos vamos a la columna de novilla, la novilla y finca, y pues este formato nos va a convertir inmediatamente el peso a kilos. Ahí podemos introducir el peso que tomamos ese día en la finca. Si acostumbran a hacerlo mensualmente, es ideal, porque esto puede darnos pautas de cómo van desarrollando las terneras y podremos identificar fácilmente si estamos cometiendo algún error, ya sea en alimentación o en manejo, que pueda estar afectando el desarrollo de esa ternera. Entonces, al introducir el peso, ya nos da la tabla todos los demás datos. ¿Cuál es la ganancia diaria de peso? Ustedes pueden ver aquí en la fila roja, dice ganancia de peso por libra o por kilo. Ahí nos va indicando la ganancia por cada ternera. Acá tenemos un semáforo donde nos da las alertas, como pueden ver ahí, cuando la ganancia de peso está por debajo de lo que necesitamos. Como hablamos en la diapositiva anterior, para una Holstein, por ejemplo, en el caso de la 641, vemos que esta tuvo una ganancia de peso de 0.97 libras al día. Está bajo, según lo que conversamos anteriormente. Entonces nos tira ahí la alerta y el color rojo de que el peso está bajo en esa novilla. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Creo que lo más importante es poder saber qué hacer con estos datos. Realmente solo llegar, tomar los datos del pesaje o pesar las terneras y que se quede ahí la información, pues no sirve de mucho. Entonces, con esto nos vamos a analizar y ya vamos a graficar los pesos de cada ternera y novilla en la herramienta que tenemos también para ver las curvas de crecimiento de las terneras y novillas que vamos a ver acá más adelante. Pero lo importante aquí es enfocarnos, ¿verdad? Poder tomar estos datos y conversar con los productores, indicarles, ir a revisar, ir a verificar qué está pasando con estas terneras que no están llegando a su peso. Ya podemos ahí en el lugar identificar si es algún problema en la alimentación, en la forma en que estamos dando la alimentación, em, o si es un problema en el manejo propiamente. Acá, del lado derecho, nos da un resumen de cuántos animales se pesaron y nos da la ganancia promedio por lote al día. Esto es el promedio de esta finca. Nos da en gramos y en libras. Entonces, al final, esto también nos sirve para ver si en general esta finca está alcanzando la ganancia de peso que se necesita. Esta es la herramienta que les conversaba. Estas son las curvas de crecimiento por raza. Tenemos una curva de crecimiento para Holstein. Están tropicalizadas porque no, en realidad, digamos, no podemos esperar tener tal vez los crecimientos que se tienen en otros países. Entonces, estas curvas que ha hecho Oscar están tropicalizadas y están adecuadas a a nuestras realidades, ¿verdad? En Centroamérica. Entonces, ¿cómo interpretamos? Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Esta curva nos va a servir para identificar dónde está ubicada la ternera en cuanto a peso y edad. Vamos a ver más adelante. Y nos da tres indicadores. La línea roja, por ejemplo, si vemos la curva de la Holstein, la línea roja nos indica el percentil de crecimiento más bajo. La línea amarilla nos indica el percentil de crecimiento intermedio y la línea verde nos está indicando que esa finca tiene un percentil de crecimiento alto, adecuado. Entonces, vamos a ir identificando en dónde cae cada ternera o cada novilla en esta curva
según los colores que se ven en el fondo como guía. Aquí tal vez les diría, no sé si ustedes han podido tener la oportunidad, pero los pediatras, ¿qué es lo que hacen con los bebés? Hay que llevar a los bebés todos los meses, por lo menos en el primer año, se lleva al pediatra para que le midan el peso y la talla, el peso y la talla. Para los que tienen hijos lo han podido comprobar y con las terneras es igual, son iguales que nosotros. Al final es importante también poder ir identificando cuando se van atrasando en el crecimiento, tanto en altura como en peso, en general en el desarrollo, y eso nos va a permitir tomar acciones rápidas para componer o remediar ese crecimiento y que no afecte al final la vida productiva de esa novia. Aquí podemos ver también la plantilla de la curva de Jersey y vemos que pues son diferentes, ¿verdad? Porque veíamos las ganancias diarias para una Holstein no son iguales que para una Jersey o para una Giroland o una Tropical. Aquí podemos observar ya una curva con datos. Aquí podemos ver cada punto, cada triángulo celeste es un dato de una ternera, una novía. Los pesos que vimos anteriormente en la tabla se introducen en esta herramienta que tenemos. em, y aquí ya graficamos cómo va el crecimiento de cada ternera y novía. Aquí podemos identificarlo fácilmente. Hablábamos que la línea roja nos dice el porcentaje de crecimiento bajo. La amarilla nos dice que está en un intermedio y la verde nos indica que está en un crecimiento ideal, en el más alto crecimiento. Entonces, por ejemplo, en esta finca, María, podemos ver que las terneras al principio están arrancando en un intermedio. Hay una ternera que está abajo, entre el mes 2 y 3, abajo de la ganancia diaria de peso adecuada. Y luego vemos que en general empiezan a estar un poco entre el percentil medio a alto las ganancias de peso. Hay algunas novías, como podemos ver aquí. Hay una, por ejemplo, aquí entre el mes 12 y 13 que está abajo de la línea roja de crecimiento. Entonces, estos son los puntos que vamos a ir a identificar a campo cuando notemos que hay algunas terneras rezagadas o en algunos casos ha sucedido que hay un grupo completo de terneras o novillas que están por debajo de la ganancia de peso que queremos, del peso adecuado. Entonces, rápidamente, pues al final, esto nos tiene que servir para ir a verificar esto a campo y darnos cuenta qué es lo que está fallando y qué mejoras podemos hacer tanto en manejo como en alimentación. Acá también pueden ver que, por ejemplo, estas novillas ya al 21, 22, 23 meses están llegando alrededor de las 1100 libras. em, y faltaría ver acá, digamos, a qué edad están quedando preñadas y a qué edad están pariendo. Pero según según estos datos, estas novillas, si ustedes ven, a los 22, 23 meses ya han alcanzado el peso de parto adecuado. Aquí podemos ver un ejemplo de un pesaje de una lechería tropical. Igualmente vemos los percentiles ahí, las gráficas de los ideales en el fondo y podemos ver los diferentes grupos. Acá se ve que hay diferentes grupos de novillas y como les explicaba, cada punto que se ve o cada figura que se ve en la gráfica es una ternera, corresponde al peso de una ternera. Entonces, por ejemplo, acá vemos que hay un grupo que está
por debajo del peso ideal, este grupo de puntos verdes. Entonces, tenemos que ir a verificar qué está pasando con esas novillas. Acá, por ejemplo, bueno, aquí tenemos el caso de 3 lecherías. Tenemos aquí 3 ganaderías. Cada línea es una ganadería. Si se dan cuenta, las realidades son muy distintas. El la lechería que está con la línea verde, esta, los pesos, si se dan cuenta, son bastante bajos, las ganancias de peso. Entonces, por lo tanto, se mantienen durante todo su curva de crecimiento, se mantienen con un peso bajo, y por lo tanto, a estas novillas les va a costar mucho más tiempo lograr llegar a las 700, arriba de las 700 libras que necesitan para poder preñarse. En el caso de la línea azul, vemos otra finca que tiene un crecimiento intermedio. Esta finca, si ven, está dentro entre el amarillo y azul, que es el óptimo. Y si se dan cuenta acá, si nos situamos en algún punto al ras de las 700 libras, solo entre una finca, entre la finca verde, por ejemplo, y la finca de la línea roja, vemos que hay 7 meses de diferencia para alcanzar las 700 libras. Si se dan cuenta, la línea roja está alcanzando el peso a los 15 meses y la finca de la línea verde está apenas alcanzando el peso probablemente un poquito más de los 22 meses. Entonces, vemos, y estas son las realidades que vemos en campo, solo ahí hay 7 meses de diferencia y esto implica que las novillas de la finca de la línea roja van a estar produciendo 7 meses antes leche que las otras, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que además de mantenerlas más tiempo en la finca, en el manejo, en la alimentación, estamos perdiendo esos 7 meses y en algunos casos que hemos visto hasta 9 meses. Es una lactancia completa, muchas veces la que se está perdiendo por no alcanzar el peso al servicio a una menor edad. Entonces, por eso es que es tan importante el crecimiento de los reemplazos, monitorearlos, usar estas herramientas que tenemos para identificar qué es lo que está pasando. Probablemente entre una finca y otra hay diferencias tanto en manejo como en la dieta, ¿verdad? Pero si hiciéramos cuentas de los litros que se dejan de producir por cada novilla que no llegue a producir esos 7 meses antes y tenerla esos 7 meses más en la finca esperando a que produzca, es bastante dinero. Aquí vemos una curva de crecimiento. Esta nos sirve para medir la altura, muy similar a esta anterior que vimos, solo que en esta estamos verificando los pesos. ¿Cómo medimos los pesos? Regularmente, pues, lo hacemos con una cinta, y medimos todo el contorno del tórax, de la novilla. Tenemos que verificar que esté bien parada y tratar de hacerlo siempre en el mismo lugar para que no nos dé mucha variación. O si hay pesa, pues excelente, ¿verdad? Es más fácil. Em, pero en esta vemos solamente peso y en esta vemos altura. También tenemos para medir la altura en las otras razas. En esta, por ejemplo, el mismo caso, todos los puntos indican la altura de una ternera o una novilla y estas curvas de fondo nos indican los percentiles también adecuados de altura. Si esas novillas o terneras están alcanzando la altura adecuada a los meses adecuados. Es importante también ver que tanto en estatura como en altura como en peso lleven un crecimiento adecuado, ¿verdad? Porque eso nos va a garantizar
que esa ternera novilla está creciendo bien, está desarrollando bien y por lo tanto vamos a garantizar que tenga una buena producción al primer parto y por ende en los siguientes 3 partos. Em, Aquí vemos cómo hacemos la medición del peso y altura. La altura lo podemos hacer con una regla, como lo ven en la imagen. Se mide a la altura, a la cruz del animal. Ahí, siempre buscando que esté bien parada, como les indicaba. Que estemos, ojalá, en una superficie plana, ¿verdad? O buscar lo más plano posible. Y mejor si es siempre en el mismo lugar. Ahí estamos midiendo la altura y el peso con las cintas, que es mucho más fácil, ¿verdad? Ya las cintas traen indicado en el revés de las cintas, traen para qué raza, digamos, el contorno del tórax, la medición, y les indica ahí según la raza, para que ustedes se vayan guiando conforme la medida que les dio, pero es importante fijarse que hayamos visto bien en la línea de la raza que es. Esta medición es importante hacerla periódicamente, ojalá una vez al mes, para que podamos identificar rápidamente cómo está el manejo y la alimentación de esas novillas. Aquí podemos ver otro ejemplo de la altura. Bueno, entonces vamos a entrar a hablar ahora de los programas de alimentación en terneras y novillas. Empezando con la alimentación líquida, que conocemos como la alimentación líquida. Se forma el calostro y la leche o sustituto de leche. ¿Cuándo y cuánto calostro debemos dar a las terneras? Bueno, ¿cuándo? Ojalá lo más pronto posible. No debemos tardarnos, ojalá menos de 2 horas para asegurarnos que esa ternera haya consumido calostro y asegurarnos de que lo haga, ¿verdad? Acá podemos ver que de 2 a 3 litros en la primera hora de nacida y no menos de 4 litros antes de las 12 horas después de haber nacido. Aquí en el calostro hay varios factores que son importantes. La higiene del calostro, la higiene con que los que manipulan a las vacas saquen ese calostro para dárselo al ternero. El tiempo que nos tardemos entre el periodo, la primera hora de nacido, em, y luego también la cantidad de calostro, ¿verdad? Y la calidad de calostro también, que va a variar. Si es una novilla, regularmente las novillas, la calidad del calostro tiende a ser menor que una vaca de múltiples partos. Ojalá, tal vez en esta parte, solo ojalá que podamos tener en finca algún calostrómetro, algún medidor de la calidad del calostro y siempre asegurándonos que la finca está libre de tuberculosis, de otras enfermedades, brucelosis. Podemos hacer un banco de calostro para cuando se complique algún parto y no tengamos, la vaca no, por alguna razón no pueda brindarle el calostro a la ternera, podamos congelar ese calostro de las buenas vacas y anotar la fecha en que se ordeñó esa vaca para llevar el registro y luego cuando haya una complicación en algún parto, pues podemos usar ese calostro en baño María, se calienta y ya podemos ofrecérselo a las terneras. Lo importante es garantizar que la ternera se tome el calostro. Ese es el éxito. Y el calostro lo denominamos como la primera defensa de la ternera. La ternera dentro de la vaca está dentro de un saco donde no está, está protegida de toda la contaminación externa
Cuando sale esa ternera al campo, muchas veces les toca parir a las vacas en los corrales, en los potreros. Sabemos que muchas veces no son los lugares tal vez más higiénicos, se exponen inmediatamente a desafíos de bacterias y entonces por eso es que tenemos que asegurar ese calostro, porque la ternera no tiene inmunidad cuando ella nace. La única forma en que podemos asegurarnos que tenga inmunidad es a través del calostro. Entonces, por eso es muy importante tomar todas estas precauciones. ¿Cuál es el objetivo del alimento iniciador? Estimular el desarrollo de las papilas ruminales. Ese es el objetivo de por qué empezamos a alimentar a las terneras con los alimentos iniciadores o preiniciadores ruminales. Como pueden ver en la foto, las terneras tienen que desarrollar estas papilas ruminales. Cuando nacen, no las tienen desarrolladas, viene liso, no tienen estas papilas como se ven ahí, como el aspecto de vellosidades, ¿verdad? Em, entonces, por eso es que empezamos a estimular el desarrollo de esas papilas. Cuanto mejor lo hagamos, esa ternera va a tener un mejor desarrollo del rumen y eso nos va a garantizar que podamos incluso destetarla a un tiempo menor y que pueda ya alimentarse con forrajes. Nosotros tenemos dentro de nuestros preiniciadores la criavaquina AE, que este es un nutrimento preiniciador, es peletizado. Está diseñado para maximizar el aprovechamiento de los nutrientes y promover el desarrollo ruminal, como ya lo hablábamos. Este está formulado con un 20% de proteína, tiene alta energía, contiene monensina zoica, levaduras y también contiene estabilizadores de pH, vitaminas y minerales. Por eso es que este tiene un adecuado perfil de aminoácidos y promotores de crecimiento para el adecuado desarrollo ruminal de las terneras. Realmente la creabaquina trae este pool de aditivos que nos ayudan a garantizar un buen desarrollo del rumen, una buena salud intestinal y ruminal, y para hacer esa primera etapa bastante adecuada. ¿Qué debemos considerar con la alimentación de los iniciadores o preiniciadores? Importantísimo el ofrecer poco, pero frecuente. Ese es uno de las consignas en la alimentación o en el estímulo de los preiniciadores. Tenemos, cuando vamos a visitar fincas, vemos que tal vez por facilidad, muchas veces el operador le sirve una cantidad grande a las terneras en el día para no tener que volver a servirle, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese alimento, como vemos en la imagen donde dice no, ese alimento al principio, cuando la ternera empieza a ser estimulada, pues su consumo es bajo, ¿verdad? Entonces, probablemente si le servimos esa gran cantidad, lo que vamos a lograr nada más es que ese alimento se contamine, se paren las moscas, se moje, si la ternera lleva mojada cuando toma agua, moja el alimento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos y movemos ese concentrado, muchas veces en la parte de abajo se empieza a fermentar. Incluso cuando la limpieza de estos comederos para las terneras no es tan buena, este alimento ya húmedo y pegado, empieza a quedar pegado en la base de los comederos y esto se empieza a enmohecer, a fermentar y nos va a ocasionar problemas digestivos para las terneras, diarreas, timpanismos. Además, como hablábamos, muchas veces las terneras, si es una ternera que tiende a tener un consumo alto, puede una ternera venir y consumir todo ese alimento en una sola comida, en un periodo muy corto.
y entonces lo que vamos a ocasionar es que esa ternera se timpanice. Entonces, ¿qué debemos de procurar? Y esto tiene que ser la Biblia para nosotros en las terneras, ofrecer poco y frecuente, pequeñas cantidades, varias veces al día. Esa es la clave. Lo que hemos hecho en muchas ganaderías es que usamos algún recipiente que tengan disponible y hacemos medidas de un cuarto de libra o media libra y vamos sirviéndole a las terneras en múltiplos de esa medida para evitar que también los operadores pues sirvan una gran cantidad, sino que se rijan a la medida. Y esto también, haciendo esto en pequeñas cantidades, pero varias veces, también vamos a lograr estimular a las terneras, estimular el consumo, porque ellas cuando nacen, pues no tienen, no conocen el alimento. Entonces tenemos que lograr estimular, empezar a acercarlas al concentrado, incluso empezar a ofrecerles un poco, que ellas empiecen a curiosear y a probarlo. Y si les servimos varias veces, las terneras conocen al operador las llega a alimentar. Entonces, cada vez que el operador entra al área donde están las cunas o donde están las terneras, inmediatamente pueden estar acostadas en la cuna, echaditas, ellas inmediatamente se paran, solo al ver que entró la persona que las alimenta todos los días. Eso, solo el que él entre las estimula y se paran inmediatamente a comer. Entonces, esto nos va a garantizar poder tener un buen consumo de alimento y poder lograrlo también a menor tiempo, lograr un consumo de alimento adecuado a menor tiempo. Acá algunas imágenes de lo que les explicaba anteriormente. Todos los días. Esto es lo que pasa cuando se sirve también mucho alimento y se humedece, ¿verdad? Se va pegando, va haciendo una costra ahí al fondo, se va enmoheciendo y eso seguramente nos van a dar muchos problemas de diarreas y timpanismos en las terneras. Aquí es importante que limpien bien los comederos, que retiren todos los sobrantes del día anterior. Si quedó del día anterior, hay que retirarlo, darlo en otra fase, tal vez a una novilla más grande, que si al final del día no se lo han terminado. Pero no dejar lo del día anterior abajo y servirles encima, ¿verdad? Siempre que sea con el recipiente limpio y retirando los sobrantes del día anterior. Bueno, ¿cuáles son los criterios que usamos para suspender la oferta de leche? El objetivo es que las terneras lleguen a consumir 3.5 libras a 4 libras de creavaquina E. Este consumo lo tenemos que lograr por lo menos durante 3 días consecutivos. Si la ternera ya durante 3 días nos dimos cuenta que ya nos aseguramos que consumió esas 3.5 libras a 4 libras al día, entonces podemos empezar el proceso de destete o desleche. Este regularmente se logra de los 55 a los 60 días aproximadamente. Ok, acá podemos ver, este es nuestro programa de Levante Purina. Este es nuestro programa de levante de terneras. Aquí podemos ver por semana, esto se los podemos compartir para que lo tengan como una herramienta. Va a ser difícil tal vez que solo con verlo se lo memoricen, pero básicamente podemos ver aquí, nos va diciendo las semanas y los días que debemos ofrecerle a la ternera. Por ejemplo, acá nos dice en sustituto de leche, los primeros días el calostro, luego ya es la leche o sustituto, las 2 pachas que sean ojalá 4 litros al día por lo menos. Y luego, como pueden ver, cuando ya se va alcanzando los 50, 56 días, empezamos a disminuir la cantidad de leche o el destete
iniciamos el destete, pero cuando esa ternera ya tiene un consumo mayor a 3.5 libras. Para una raza grande y para una raza pequeña puede ser 3.4 libras. Cuando iniciamos el destete, también podemos empezar a ofrecer pequeñas cantidades de heno a esas terneras para hacer esa transición a la fase de destete. Podemos hacer el heno picado, ofrecer un puñito, nada más dentro del comedero, como para que la ternera se empiece a familiarizar con el heno que va a empezar a consumir en la siguiente etapa, porque en la siguiente etapa va a empezar a consumir heno, no forraje verde, porque tampoco podemos pasarlas, ellas son como los niños, no podemos llevarlas, tenemos que ir y llevarlas poco a poco, no podemos hacer que un niño llevarlo de comer leche a comer carne, ¿verdad? Entonces, igual con las terneras, tenemos que hacerlo gradualmente, todo gradual. Lo más gradual posible les va a asegurar un éxito en los cambios en la alimentación. Y aquí podemos ver cuánto debería estar consumiendo esa ternera ya al destete. Ojalá en razas pequeñas 4.5 libras y en razas grandes 5.5 libras. En algunas ocasiones, cuando las destetan, si hay disponibilidad de espacio dentro del área de cunas o el área de corrales donde las tengan, ojalá se puedan mantener ahí por lo menos unos días más, una semana más dentro de la cuna, aunque ya no esté tomando leche, antes de pasarla a la fase de grupos, para que en esa etapa, en esos días, ella se desacostumbre o pase ese estrés, mejor dicho, del destete, ¿verdad? Entonces, cuando ya la pasemos a la fase de grupos, pues que ya se haya olvidado un poco de la pacha, de la alimentación líquida. Bueno, después del destete, 1 o 2 semanas después, pues ya deben de ser movidas a corrales o grupos, bueno, pueden ser individuales o pueden ser colectivos. Aquí hay dos reglas, diría yo, a considerar y que nunca debemos olvidar en esta fase ya de después del destete. Una es que ojalá hagamos siempre los grupos, si van a pasar a grupos, que sean homogéneo el tamaño, la talla de las terneras que estemos pasando a esos grupos, que sea homogénea la talla, para evitar que si las pasamos a un grupo o a un corral donde hay terneras más grandes, empiecen a competir por la alimentación y obviamente pues una ternera grande siempre va a ganar el lugar en comedero, ¿verdad? Entonces, cuando no se hacen de manera homogénea y grupos pequeños es la otra regla, que cuando las pasemos y las vamos a pasar a grupos colectivos, que sean grupos pequeños. Hemos visto muchas veces que se van, aquí es donde empiezan a decaer en el crecimiento. Tal vez hicimos bien toda la primera fase y aquí muchas veces se decae el crecimiento porque alguna de esas dos cosas está fallando. O el grupo no es homogéneo, las estamos metiendo con terneras que son más grandes y no las dejan comer, llegan a comer hasta de último o son demasiadas terneras y no alcanzan a estar cómodas o el espacio en comedero no es suficiente. Entonces, que sean grupos pequeños y de talla y estatura bastante homogéneos. Bueno, aquí en esta etapa, ya como veían en la tabla, ya podemos empezar a ofrecer de manera fija el heno de buena calidad. El heno tiene que ser de buena calidad. De hecho, el mejor heno de una finca debe de ir para las terneras y novillas. El mejor heno de la finca lo tienen que consumir ellas. Aquí estamos empezando a entrenar ese rumen y tiene que ser de buena calidad. Acordémonos que hemos visto calidades de henos de diferentes tipos y es importante que revisemos también cuando visitamos a los productores
qué calidad de heno están utilizando. De los 4 meses a la preñez, ya pasamos a la etapa de en algunas fincas, tienden a estabular o al pastoreo, más suplementación. Aquí podemos suplementar con novillina de Checker. Este producto tiene un 18% de proteína. También es adecuado, si ustedes se dan cuenta, poco a poco va disminuyendo el nivel de proteína. En las primeras fases es donde las terneras necesitan una mayor cantidad de proteína para crecer, que crezcan en tamaño, que crezcan los huesos, que desarrollen. Aquí pues ya empezamos con un 18% de proteína y un adecuado perfil de aminoácidos, balance energético, estabilizadores del pH ruminal también, vitaminas, minerales. Acá también tenemos promotores de crecimiento para continuar el adecuado desarrollo ruminal de estas novillas. Este alimento viene peletizado, por eso lo llamamos checker, para maximizar ese aprovechamiento de los nutrientes en las novillas. Se puede usar en razas especializadas como también en tropicales. Esto nos va a garantizar que tengamos un adecuado peso y edad a la monta para la inseminación. También luego de esa fase tenemos la novillina harina, que ya esta tiene un 16% de proteína. Esta la vamos a utilizar después de la preñez, a la confirmación de la preñez hasta el preparto. ¿Cuáles son los parámetros mínimos para el levante de novillas? Bueno, aquí lo podemos ver en esta tabla por raza. En la raza Holstein y Bron Swiss, que son razas grandes, el peso a la monta debería de ser 750 libras aproximadamente, con una edad de 13 a 14 meses. ¿Se recuerdan la curva que vimos, donde vimos 3 fincas diferentes? Estábamos hablando de una lechería tropical, que es la de hasta abajo. En esa había una finca que sí estaba alcanzando las 700 libras a los 13 meses, y vimos otras fincas que estaban alcanzando esas 700 libras a los 23 meses. Entonces, aquí, esto les puede servir como guía, ¿verdad? Ojalá, no se les desmonta, no se les insemine a las novillas con menor peso al que se espera se indica en esta tabla. Aquí podemos ver las ganancias promedio y ojalá, pues las edades al parto ideales, ¿verdad? Ojalá que estemos viendo novillas al parto de 23 meses. Eso sería el éxito. Como vimos en la gráfica del crecimiento, ya a esta edad algunas novillas están pariendo, mientras que en otras fincas, si no se da un buen desarrollo, hasta los 23 meses están logrando alcanzar el peso a la monta. Vamos a hacer un par de ejercicios. A ver, ¿cuánto debería de ganar de peso al día una novilla tropical para alcanzar el peso de monta a 16 meses? ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que la novilla tropical debe llegar a 700 libras a la monta, ¿verdad? Lo vimos en la diapositiva anterior. Y sabemos que esa ternera tuvo un peso al nacimiento de 65 libras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Restamos el peso al que queremos llegar, a ese peso le restamos el peso al nacimiento. Entonces, el peso que tenemos que lograr ganar desde el nacimiento hasta la edad de monta son 635 libras. Entonces, esas 635 libras las vamos a dividir dentro de 16 y esto lo vamos a dividir dentro de 30.4 para poder saber la ganancia diaria en libras. En el ejercicio B, dice que en una finca la ganancia es de 350 gramos al día. ¿A qué edad se alcanza el peso de monta de 700 libras? Si el peso del nacimiento fue 65 libras.
Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos la ganancia de peso diaria, pasamos a libras, esto nos indica que es 0,77 libras, lo que están teniendo en esa finca al día. Entonces, dividimos 635 dentro de 0,37 y luego dentro de 30,4. Esto nos va a dar los meses a monta y los meses a parto para esa novia. En este caso, eso nos da 27 meses a monta y 36 meses a parto. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la parte del preparto. ¿Cómo vamos a preparar esas vacas o esas novillas antes de parir? ¿Por qué es importante la nutrición y el manejo adecuado de una novilla y una vaca próxima al parto? Bueno, aquí prácticamente podemos aquí podemos ganar una buena lactancia o podemos arruinar la lactancia de la vaca. Por eso es importante todo el trabajo que hicimos atrás. Aquí podemos, en esta fase, podemos, es importante. Sufre la vaca tantos cambios en el metabolismo, tantos cambios en el cuerpo, tantos desafíos, que si no la preparamos adecuadamente para esta fase, podemos echar a perder todo el trabajo. Bueno, ¿por qué es importante? Uno, por el mantenimiento de la condición corporal. Tenemos que procurar que las vacas en el periodo antes del parto, hasta el parto, mantengan la condición corporal. Tampoco es adecuado que en esa fase ganen mucho peso o pierdan mucho peso. Eso nos va a desencadenar problemas metabólicos al parto. El 60% del peso de la cría es en los últimos 60 días de la preñez. Entonces, también por eso tenemos que lograr mantener una adecuada alimentación y una adecuada condición. En esta fase del seca se da la recuperación del tejido mamario que nos va a servir para la próxima producción y para la formación del calostro, que este se da en las 6 semanas previas al parto. También aquí se da en esta fase la acumulación de reservas para el parto. Entonces, ¿cómo lo podemos ver acá? La novilla o la vaca al secado, 21 a 30 días antes del parto, empezamos a dar esta dieta de preparto, que es una dieta que prepara a la vaca para el suceso del parto. Por eso empezamos 21 a 30 días antes del parto. Tenemos con la prepartina, que les voy a explicar más adelante qué contiene la prepartina, por qué nos ayuda. Y luego, ya al momento del parto, empezamos ya la alimentación de reto con la lecharina 4000 o lecharina 5000, que son productos peletizados que nos van a poder ayudar a obtener un buen desempeño y un buen beneficio y una buena expresión de esa vaca después del parto hasta el pico de lactancia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la alimentación del reto Purina? Primero, alcanzar una excelente salud metabólica. Como les comentaba, hay muchos cambios en el metabolismo de la vaca desde que se seca hasta que esa vaca pare, ¿verdad? Hasta que pasa el momento del parto. Entonces, esta alimentación de reto Purina nos va a ayudar a poder tener una excelente salud metabólica. Una máxima producción de leche después del parto y al pico de la lactancia. También si logramos esto, nos va a permitir alta persistencia en la lactancia, por ende, ¿verdad? Y una mejor eficiencia reproductiva claramente. Bueno, vamos a ir con el primer punto, la excelente salud metabólica. Alimentando
ofreciendo la prepartina 21 a 30 días antes del parto, vamos a garantizar que esa vaca tenga menos problemas al parto, que tenga menos fiebre de leche, menos retenciones, o sea, todas los problemas metabólicos que se dan después del parto. ¿Por qué razón? Porque hay una asociación entre la fiebre de leche también con otros problemas metabólicos. Aquí podemos ver cómo se desencadena de este problema de la fiebre de leche o hipocalcemia que también la podemos conocer así. Se puede desencadenar por este problema. Si a la vaca le dio esto, muy probablemente le va a dar mastitis. Tiene 5.4 probabilidades más de que le dé mastitis. Tiene 7.2 probabilidades de tener distocia, prolapso, retención placentaria, metritis, retención de placenta y cetosis. Y repetición, perdón, repetición de servicios también es otro problema que podemos tener. Todos estos problemas los desencadena un mal manejo de la vaca en el preparto. Entonces, ¿cuáles son las opciones que se han sugerido para reducir la fiebre de leche o la hipocalcemia en las vacas lecheras? Tenemos dos caminos. Podemos, comúnmente se ven estas dos estrategias en las ganaderías, ya sea reducir el consumo de calcio en la dieta. Para lograr esto no debe superar los 20 gramos al día previo al parto en la dieta. No es fácil, créanme que no es fácil lograr que todo en la dieta esté bien verificado, que esté todo caminando bien para que la vaca no se coma más de 20 gramos al día previo al parto. Em, También aquí también con esta técnica se debe de cuidar el aporte de magnesio. También que no debe, bueno, en este caso, digamos, el aporte de magnesio debe ser mayor a 45 gramos al día. Y la otra forma o el otro camino que tenemos es las dietas aniónicas, y con estas buscamos acidificar la sangre para mantener la reabsorción del calcio. La mejor opción cuando la incidencia de fiebre de leche es alta y no se puede regular el consumo de altos niveles de calcio. También de potasio y de sodio. Realmente creo que en la mayoría de los lugares en nuestro país ha funcionado usar las dietas aniónicas. Hablábamos que la dieta baja en calcio tiene muchos retos realmente ya en el día a día, que se ejecute de una manera adecuada. También es difícil porque los pastos, los forrajes que tienen disponibles en las fincas, en Guatemala y en toda Centroamérica, mejor dicho, tenemos pastos que son altos en potasio, en sodio, en magnesio, y es difícil poder controlar eso, ¿verdad? Entonces, por eso es la opción de irnos por una dieta aniónica muchas veces es la mejor opción. ¿Cómo funciona esto? Em, en muchos lugares, ya hoy en día se considera más grave el exceso de aporte de potasio que da el calcio como desencadenante de la hipocalcemia. Digamos que ahora se están inclinando y como ustedes pueden ver acá, la NRC ya recomienda un aporte de calcio mayor a 20 gramos. Indican la última actualización de la NRC, indica que es como que la que rige los nutrientes en las dietas, lo que nos da las referencias. Indican que ya una dieta menor a 20 gramos es deficiente en el preparto, que las dietas deben de estar de 50 a 60 gramos. Entonces, por eso
Ya hoy en día no se están yendo por lo que antes se utilizaba, que era usar una dieta baja en calcio, menor a 20 gramos. Realmente hoy es más grave tener ese exceso de potasio que de calcio en la dieta para, para desencadenar la hipocalcemia. Entonces podemos ver aquí los casos de fiebre de leche según el nivel de potasio en la dieta. Podemos ver que conforme va incrementando el nivel de potasio, el riesgo, si vemos aquí con 1.10%, el riesgo es cero. Conforme va aumentando el nivel de potasio, el riesgo se va haciendo mayor. Por ejemplo, hacia la derecha, podemos ver que ya con 3.10% tenemos un 80% de probabilidad de una fiebre de leche. Entonces, manteniendo bajo el calcio en la dieta, 36% de las vacas desarrollan fiebre de leche si el nivel de potasio es elevado. Y como hablábamos, los niveles de potasio en los forrajes, pues tropicales y en nuestras zonas pueden ser altos. Este nivel supera habitualmente en leguminosas y pasturas jóvenes, sobre todo las que son muy suculentas. Por ejemplo, en las fincas de altura, donde hay pastos como el ryegrass, como el kikuyú, que son bastante suculentos, tienden a tener altos niveles de potasio, ¿verdad? Pasturas jóvenes, sobre todo cuando están fuertemente estercoladas. Que también se ha dado, ¿verdad? Que algunos potreros pues los fertilizan con el estiércol de las vacas y esto tiende a elevar los niveles de potasio en los forrajes. Entonces hay que tener mucho cuidado, que ojalá nos quede claro que hoy en día ya esto está bastante claro para todos, que es más riesgoso en niveles altos de potasio que de calcio en una dieta preparto. Entonces, ¿qué es el balance cation-anión? Que es el DICAD, que lo vamos a ver más adelante. Para que entendamos un poco, tenemos los cationes que son los que no acidifican, como el potasio, el calcio, el sodio, y tenemos los aniones, que son los que sí acidifican, como el cloro, el azufre y las sales aniónicas, que al final estos son sales aniónicas. Entonces, el DICAD es el que mide la relación o el balance, digamos, entre los cationes y aniones. Dijimos que los cationes son el sodio, potasio, por ejemplo, calcio, y los aniones podemos considerar al cloro y al azufre, por ejemplo. Entonces, cuando este balance está alto, nos da una posible fiebre de leche. El óptimo DICAD en dietas para las vacas próximas debe ser cero o negativo. Eso es lo que debemos proponernos, ¿verdad? Como meta en las dietas preparto. Ojalá, para ayudarnos a lograr, podemos ofrecer a las vacas en el preparto, como vimos allá, no ofrecer forrajes muy tiernos o muy suculentos. Si los ofrecemos, podemos deshidratarlos, orearlos un poco para poder darlos a las vacas ya con una menor cantidad de potasio. El forraje o el heno del área donde se trabaje el heno o el forraje para la vaca preparto, debemos tener cuidado de que no se fertilice con estiércol para que no lleven altos niveles de potasio también. Bueno, el uso de las sales aniónicas se ha convertido en un método popular para prevenir la hipocalcemia en el ganado lechero. Em, Esto es lo que trae nuestra prepartina. La prepartina nuestra trae sales aniónicas, trae zinc, selenio, vitaminas, monensina y viene con un 18% de proteína. Bueno, ¿para qué nos sirve las sales? ¿Cuál es el trabajo del zinc, el selenio? Por ejemplo, nos ayuda a subir las defensas,
nos ayuda a tener menores retenciones de placenta, nos ayuda también a disminuir los problemas, algunos problemas metabólicos junto con las sales aniónicas que trae la prepartina. Aquí podemos ver la prepartina, ¿verdad? Se debe usar de 21 a 30 días antes del parto. Los objetivos de la alimentación de retopurina, dentro de lo que veníamos hablando, también era una máxima producción de leche después del parto. O sea, tener un alto pico de lactancia y una alta persistencia de la lactancia. Esos son los dos objetivos principales. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Decíamos que realmente el trabajo o el desempeño de una vaca o una novilla al parto empieza antes del parto. Empieza esos 21 días desde el secado en realidad, que es cuando empieza el periodo seco, y luego en el periodo de preparto, que es 21 a 30 días previos a, ofreciendo la prepartina. Esta la podemos ofrecer, mezclada incluso con las lecharinas, que es el alimento que esa vaca va a consumir, al momento del parto en adelante. Entonces, podemos mezclarla en un 80-20 prepartina, lecharina para, hacer esa dieta, preparándola al parto, ¿verdad? Con eso vamos a garantizar que el rumen esté, en esos 21 días preparado para el consumo del alimento, que la condición corporal de la vaca o la novilla, se mantenga, y con las sales aniónicas y, el zinc, vamos a también ayudarla, tanto metabólicamente como con sus niveles de defensas. Y luego, pues ya al momento del parto, retarlas, en ese periodo fresco hasta el pico de lactancia, es donde podemos sacar la mayor cantidad. O sea, aquí podemos lograr que, si logramos que una vaca por cada litro que pica arriba llega a su pico de lactancia, vamos a lograr, más de 300 litros por lactancia, en ese periodo. O sea, que tenemos que lograr que esa vaca llegue a un pico de lactancia lo más alto posible. Por cada litro que logremos, vamos a lograr más litros por lactancia. Y pues ahí es donde tenemos que invertir la mayor cantidad bueno, poner los alimentos que nos puedan dar el mayor, beneficio, el mayor reto a esa novilla que está pariendo, para que ella demuestre también, cuál es su capacidad de producción. Entonces, tenemos que hacer esa dieta de reto. Tenemos productos como las 5000 Checker y 4000 Checker para poder hacerlo, y que esa novilla demuestre al parto cuál va a ser su capacidad productiva, y poder llevarlas a un pico de lactancia lo más alto posible, para que luego, pues, esto también nos ayude a tener una mejor persistencia en la producción durante la lactancia, ¿verdad? Esto nos va a ayudar, llegando a un pico alto en la lactancia. Y el objetivo C era una mejor eficiencia reproductiva. Obviamente, pues los componentes que tiene la prepartina también y las lecharinas, pues nos ayudan a que la vaca mantenga una buena condición. Tiene los nutrientes esenciales y vitaminas, minerales, todos los nutrientes que esa vaca va a necesitar para, que también pueda tener una mejor eficiencia reproductiva. También esta alimentación de reto nos ayuda a que estas vacas, puedan llegar a no dejar atrás la reproducción, porque, muchas veces también pasa que en este periodo, si no tenemos una buena alimentación, una alimentación de reto, una buena cantidad de energía en la dieta, entonces la vaca va dejando lo más esencial, la energía,
la va enfocando hacia producir leche, que para la vaca es más esencial producir leche. eh, y luego lo reproductivo, la supervivencia también. Y por último, lo reproductivo. O sea, la reproducción se va quedando atrás cuando las dietas no tienen el reto necesario, los nutrientes necesarios en ese, hasta el pico de lactancia, que es donde podemos lograr también en esos primeros 60, 70 días, lograr también que vuelva la vaca a poder entrar en celo o a volverla a preñar. Entonces, también por eso es importante manejar una buena alimentación de reto, que supla todos sus requerimientos energéticos, proteicos y también metabólicos. Un balance energético negativo, que es lo que hablábamos, es el principio que debemos, bueno, esto es lo que debemos evitar. Mientras que una vaca esté en un balance negativo de energía, esta no va a quedar preñada. Y alguien decía por ahí que a las vacas se les preña por la boca. O sea, la dieta, la alimentación que le demos a la vaca va a determinar el estado reproductivo de ese animal. Entonces, también para esto nos sirve la alimentación de reto, como ya decíamos, dar alimentos y una dieta que esté bien balanceada, que tenga suficiente energía para que la vaca o la novilla produzca leche, para que se mantenga y para que se reproduzca también. Entonces, por eso volvemos a enfatizar en las fases. Por eso también es importante hacer una buena preparación, mantener una buena condición durante todo el periodo seco y el preparto. No, muchas veces tal vez no valoramos esta dieta o este periodo antes del parto, pero si la vaca pierde condición acá, ya llevamos la batalla perdida al parto. Va a tener problemas metabólicos, esa vaca no va a poder llegar a expresar la producción que podía haber dado. Entonces tenemos que invertir, hay que invertir un poco en esa dieta, en el preparto, para poder garantizar una buena salud, un buen estado energético y un buen estado reproductivo para que las novillas y las vacas puedan expresar su capacidad productiva. Bueno, y en resumen, pues este es nuestro programa Purina para reemplazos. Podemos ver ahí las diferentes fases, desde la cría vaquina hasta la prepartina en harina. Em, Ojalá que les haya servido este módulo. Vamos a compartirles, si no tienen las herramientas que vieron en este módulo, por favor, pídanselas a sus líderes de territorio, acérquense con ellos. Y si igual no han aprendido a manejarlas, podemos, ya sea a través de sus líderes de territorio, poder aprender a utilizar estas herramientas que al final son las que nos diferencian y son las que nos van a ayudar a poder guiar a los productores, em, llevándolos por un buen manejo, una buena alimentación, un buen estímulo en esas novías para lograr el éxito al momento del parto. Muchas gracias.